La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia, con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia. Una vez más vamos a tocar el tema importantísimo de la educación en Bolivia, pero sobre todo vamos a centrarnos en el derecho a la educación el 2022. ¿Esto por qué? Porque empiezan las inscripciones, va a empezar el 1 de febrero las clases de nuevo, el calendario escolar ya empezará a correr, la gestión escolar está definida en esa resolución que el Ministerio emite cada año, el A001, bueno, si es el año 20/21 y esta vez 001/22. De nuevo el tema que siempre tiene algunas connotaciones no solamente interesantes, sino importantes. El día 11 de enero ha habido una reunión con todos los representantes de los colegios particulares de cada departamento con el Ministerio de Educación. Y obviamente, después de un largo debate de más de 2 horas, pues se hace un acta donde se resumen los acuerdos a los que se han llegado. Y entre los acuerdos está el calendario escolar, qué modalidades se van a seguir, el tema de las pensiones, etcétera, y algunos ya detalles menores. Pero 2 días más tarde, sale una resolución ministerial que de alguna manera no está siguiendo lo pactado 2 días antes y además introduce algunos elementos altamente conflictivos. Por eso es el interés de traer el tema de nuevo ante ustedes. Porque no está discutiéndose el tema de la educación, el tema de los derechos de los bolivianos a la educación. No se está discutiendo el derecho constitucional de los bolivianos a que el Estado se ocupe, financie y obviamente fiscalice la gestión escolar. La educación en Bolivia está amparada en la Constitución. La educación en Bolivia, en el artículo 1, reconoce que somos una sociedad plural, diversa, y por tanto eso en las consecuencias es que tendremos distintas visiones, distintas realidades, y por supuesto, no todos los bolivianos tenemos que pensar igual. Eso lo tiene que saber el gobernante. El gobernante no puede decir aquí, todos van a hacer lo que yo quiero, porque no tenemos por qué aceptar de que todos vamos a ser del mismo rebaño y que van a ser además todos regidos por las mismas normas. Bueno, esa norma tendrá que ser consensuada, hablada con los sectores involucrados y cuando salga tiene que ser una norma que de verdad sirva para todos. La Constitución, una vez más en el tema de la educación, reconoce la educación privada en Bolivia. Es decir, cualquier acto que demuestre cierta intencionalidad de eliminar la educación privada, de dañarla, de agredirla, de ponerle cortapisas, pues va contra la Constitución. Como nos hemos acostumbrado un poco a que la Constitución prácticamente es papel mojado, pues quizás no le damos la debida importancia. Pero
tenemos todavía que hacer un esfuerzo por recordar que estamos en un Estado de Derecho. Y eso quiere decir que este país está como es porque hemos acatado una norma. Y esa norma tiene que ser respetada por todos. Si no, este pacto que supone la Constitución, un pacto entre todos los bolivianos, pues entonces no sirve para nada. Y si no sirve para nada, no hay Estado boliviano. Hay que tener siempre en cuenta de que estamos todavía en un Estado de Derecho. Que se salten algunos funcionarios, que saquen disparates en sus declaraciones, que a veces escriben una cosa a otra. Bueno, eso es parte un poco de la dinámica social, política en el país, pero eso no genera Estado. Si alguien dice, la educación privada hay que eliminarla, bueno, que lo diga, habrá que meterlo pues al manicomio, porque no tiene ningún motivo, ni razón, ni respaldo legal. Bueno, este es el tema principal. No olvidemos de que la educación, lo han dicho todos, pero fundamentalmente me gusta recordar a Mandela, es el arma para luchar contra la pobreza, las desigualdades, todas las iniquidades que nos podamos imaginar. Y no es para que nos dibujen un paraíso o nosotros también nos dibujemos un paraíso. Ya nos decía Amartya Sen, siguiendo a muchos clásicos, de que nuestras visiones particulares pues son realidades particulares. El conjunto hace una realidad en una sociedad, pero cada una es una verdad. Nadie tiene la verdad completa. Tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlo, porque si no es inviable una sociedad moderna. Es decir, una sociedad donde se respeten los unos a los otros, donde los derechos de verdad sean derechos, pero también las obligaciones sean obligaciones. Salirse de este marco es lo salvaje, es lo primitivo. Son esos países donde manda pues el que tiene más barba, el que es más alto, el que es más fuerzudo, no sé, o es más bruto, porque puede ser, el más bruto es el que, bueno, degüella más gente, apalea más gente, y entonces él es el que manda. Entonces, si queremos un Estado moderno, tenemos que ser cuidadosos en el respeto a la Constitución, el respeto a la ley y, por supuesto, ¿no?, asumir derechos y obligaciones. En este caso, hace unos 2 años ya, desde junio del 2020, 21, 22, mire, van a ser 2 años en realidad, 20, 21, 22, entrevistábamos a la licenciada Carmela Quirós, profesora reconocida, altamente prestigiosa, que en esa época dirigía o presidía la Asociación de Colegios Particulares en Santa Cruz. Bueno, para introducirnos en el tema de la educación, yo quisiera que escuchemos un poco sus palabras, porque siguen siendo válidas para entonces, para ayer, para hoy y seguramente para mañana. La licenciada Carmela Quirós. Entonces dice, como también dice la Constitución, que todos los niños y niñas están obligados a ir a la escuela, tienen derecho a la educación. Entonces es por ello, y hace más de 3 o 4 años atrás en las resoluciones ministeriales siempre nos hablaban de las TIC, o sea, de que vayamos usando las tecnologías. Ahora, de emergencia se nos presenta esto y no se puede marcar o decir así alegremente que esto no tiene ningún valor. Yo creo que hay que nomás darle el valor necesario
porque tanto padres de familia como estudiantes y con mayor razón los docentes han tenido que hacer clases aceleradas de muchas de técnicas, claro, de videos, si bien es cierto, los colegios particulares que han podido usar ya las plataformas estaban más prácticos en eso, pero en las clases virtuales por Zoom se ha tenido que aprender a la par con los muchachos, ¿no? Entonces no se puede desconocer todo este trabajo. Decíamos que los funcionarios, sean porteros, sean el que lleva los papeles, el que pone el sello, o sea un ministro, o sea el presidente, tiene la enorme responsabilidad de que todo lo que dice, bueno, se tiene que respetar, se tiene que reconocer y en muchísimos casos se tiene que cumplir. Por tanto, una autoridad tiene la enorme responsabilidad de no hablar en borracho, de no hablar cuando esté cansado, de no hablar cuando no sepa del tema, o de no hablar pues cuando él tenga una visión tan particular que va contra toda la sociedad. ¿Por qué saco este tema? Porque es curioso de que estando las mismas autoridades de hace 2 años, en concreto ha cambiado el ministro, pero no ha cambiado el viceministro. El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Poma, que además es de Santa Cruz, vuelve nuevamente, después de 2 años, a tocar las heridas, a meter el dedo en la llaga. Decíamos antes en la introducción que el día 11 de enero se reúne con todos los representantes de colegios particulares, más padres de familia, funcionarios y asesores del ministerio, y lo mismo los asesores de ANDECOP. Se llegan a unos acuerdos. Y 2 días más tarde sale con otra cosa. Por una acción de estas mucho menor, es decir, estaba ayer en un pub a las 5 de la tarde y resulta que sacan una foto, él estaba en un yate a esa hora, qué sé yo, echándose pues unas cervezas. Suficiente para que este señor mañana renuncie. No es que le pidan la renuncia, renuncia. He puesto lo del pub porque estoy pensando en casos reales. Como ese otro señor que se sugirió, y parece que era cierto, de que tenía en su tesis doctoral algunas páginas plagiadas. Al día siguiente renuncia y era un vicepresidente de un país. Bueno, ¿para qué decirle si le pillan que está gastando $50,000 y no gana más que 10,000? En cuanto digan, oiga, está gastando 50,000, ¿de dónde salen los otros 40? Mañana él solito se va. Mientras que en nuestro país, bueno, pues, ¿para qué vamos a repetir la historia? Hace años que venimos viendo de gente que irresponsablemente habla de una región, de un partido, habla de educación, habla de política, como si no se le oyera, como si no se le grabara, como si no hubieran documentos que después le van a decir, oiga, usted está mintiendo, usted se ha equivocado. Bueno, usted no, en este momento no supo lo que decía, porque a lo mejor ha tenido microembolia cerebral después y está disparado, no entiende lo que está diciendo. Hasta se ha de creer Clark Gable, ¿no? Y bueno, no tiene pues la pinta de artista. Entonces, no puede ser que un ministerio con una reunión formal como esta saque 2 días más tarde diciendo que como no asistieron a una reunión, entonces y se despachan con lo que en realidad querían. Porque es lo mismo que dijeron el año pasado, el anteaño pasado, la misma cosa, o sea, es una idea fija. Y la idea fija, desgraciadamente, no es buena para la sociedad. La idea fija, lo repito, es que están jugando con la suerte de casi 500,000
de jóvenes estudiantes bolivianos que asisten a los colegios privados. 500.000. ¿Eso qué significa? Que el Estado no paga los sueldos de los profesores, que el Estado no les da los bonos, eso que dan a los chicos de los colegios públicos, que el Estado no ayuda con la infraestructura de los colegios, que el Estado no paga internet, el Estado no da computadoras, porque hace una discriminación sistemática entre lo público y lo privado. Es decir, el padre que decide llevar su hijo a un colegio privado asume un montón de responsabilidades, incluyendo las económicas, que son obligaciones del Estado. Pero bueno, para no estar en la pelea, ya lo hemos dado como normal de que el padre pues paga una mensualidad en un colegio, y eso quiere decir que paga sueldos, que paga administración, que paga mantenimiento de infraestructura, que paga impuestos, que paga FP, que paga retiros de profesores, que paga un montononón de plata, que no es plata para el colegio. Es plata que primero se la ahorra al Estado y segundo un montón de plata que va a los bolsillos del Estado boliviano. Entonces no tiene coherencia el estar en el permanente, a ver, es que no estuvieron a la hora, entonces ahora le cerramos la puerta y ahora entonces sacamos un reglamento, sacamos una resolución. Esto no es jugar a la tuja. Están jugando con la principal arma que tenemos para salir, como decía antes, de este estado de postración, de pobreza, de miseria que hay en el país. Y de desigualdades, y de iniquidades. Hay algo que en un clásico libro de qué es la justicia, pues nos señalan de que cada uno tiene una visión particular de la realidad. Y con eso uno puede decir, bueno, estas son mis obligaciones, estas son las condiciones para vivir en esta sociedad. Pero ojo, hay cosas que están en esa sociedad que no las podemos permitir, aunque no nos atañen directamente. Cuando el Estado boliviano de una vez va a entender de que los que piden limonas en las calles son su responsabilidad. Los que duermen debajo de los puentes en Bolivia son su responsabilidad. Los que están en los caminos, en cada curva, porque ahí la velocidad es menor, pidiendo limosna, es su responsabilidad. Por cada villorrio, por cada comunidad que no tiene teléfono, que no tiene luz, que no tiene agua, es su responsabilidad. Entonces, en este programa, quiero hacer hincapié en esto, porque el Estado boliviano tiene muchísimas cosas que no cumple. Y debería de estar preocupado, ocupado y obsesionado por resolver esos temas. No es cuestión de decir sacamos cuántos votos, no es cuestión de votos. ¿Usted qué está haciendo por esta sociedad, por este pueblo? Si no, no tiene ninguna autoridad moral. Porque hay responsabilidades políticas que van ligadas íntimamente a las responsabilidades morales. Ya lo decía Adam Smith, no se puede desligar la una de la otra. Es un imperativo para un gobernante ocuparse de las necesidades básicas de una sociedad, de la sociedad que le ha encomendado el cargo, pues de gobernar por X tiempo. No se lo ha elegido para que se dé a la chupa, para que tenga 3 amantes, para que se busque, qué sé yo, todos los delirios que puede tener una persona con poco seso, que centra su vida en los placeres, no en sus obligaciones. Está para conseguir mejorar las condiciones de esa sociedad, para mejorar las condiciones de ese pueblo, y no para un grupito, no para 4 tipos que son los amigos,
no para los del partido, no para los del pueblo, no para los de solamente su región. Tiene obligaciones con todos. Vamos a tocar este tema repetidas veces, porque es de vital importancia para que de una vez, como bolivianos, entendamos qué es lo que tenemos que hacer cada uno para sacar a este país adelante. En el caso de la educación, el sector privado viene repitiendo los argumentos año tras año. Y especialmente con este gobierno actual, que es heredero de los años anteriores, se observa una obsesión por atacar a la educación privada. No la ayuda en nada, para empezar. Cosa que en otros lugares, cuando usted no va a la escuela pública, le dan un cheque para que ese cheque lo aplique en cualquier otra parte. Dicen, no quiere la escuela pública, pero le voy a dar lo mismo que el que va a la escuela pública, le voy a dar para que usted escoja un colegio privado. Y con ese cheque, dice usted, con esto lo pago todo o pago la mitad del y yo pagaré pues el saldo porque me interesa que mi hijo entre en este colegio. Pero no dice, a estos le doy y a estos no le doy. No, no, no. Todos somos iguales ante la ley. Todos somos bolivianos. Y si volvemos a la Constitución, ahí se da el lujo de decir, los bolivianos son fulano, 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 y todas las retahílas de cosas. O sea, todos constituimos el pueblo boliviano. Entonces los bolivianos no son los del Chapare, los bolivianos no son los de los Yungas, los bolivianos no son los de Guanuni, los bolivianos no son los de Ayapacaní. Los bolivianos somos todos. Es incomprensible la actitud del Ministerio de Educación, cómo enfoca, cómo maneja la educación en Bolivia. Y es incomprensible que un funcionario como es el viceministro actual, ya ha sido funcionario del mismo cargo en los años anteriores y que siga, que se reúne, parece que toma nota, pero parece que tiene mal el oído. O no le entra, o le entra por este y le sale por el otro. Porque 2 días más tarde sale con una cosa que no se había hablado, que no se había acordado. Contrario a lo que habían acordado, que es lo peor. He sido testigo hace 2 años de la misma actitud. Escribía todo el tiempo en su agenda. Y 4 horas más tarde salió una resolución contraria a lo que habíamos hablado. 4 horas. O sea, ya la tenía lista. Estos son los verdaderos enemigos de la educación boliviana. Porque no están pensando en la educación. Es otro el esquema mental, son otros los motivos por los que se mueven. Están en otra función. No están para mejorar la educación en Bolivia. Que de paso se ha dicho, la UNESCO la ha calificado como una de las más pobres a nivel latinoamericano. Para empezar, ni nos dejamos examinar. ¿Por qué? Porque vamos a quedar muy mal. Entonces no hacemos ninguna prueba internacional donde nos puedan decir, a ver, está bien en matemáticas, está mal en literatura, le falta lectura y comprensión. No. No entramos ni siquiera a que nos examinen. La licenciada Carmela Quirós nos habla con mucho corazón de la vocación del maestro. Parece que eso no le interesa a las autoridades en el Ministerio de Educación. Escuchémosla un momentito porque vale la pena. Es un mensaje de una maestra de toda la vida a esos discípulos, a esos alumnos que ha tenido y a la sociedad sobre cómo asume ella su papel de profesora. Siempre decimos, y parece que fuera una frase muy trillada, el futuro del país son los jóvenes. El futuro, pero entonces, si estamos hablando de nuestro futuro
y de nuestra esperanza de mejores días de vida, entonces tenemos que ayudar, tenemos que apoyar. ¿Cómo van a ser buenos? Es estudiando, leyendo, estudiando. Y después de esta crisis del COVID, de que nos ha asumido el COVID-19, yo creo que todo va a cambiar, doctor. Usted sabe que en esta temporada han habido muchos decretos, normas, y nosotros no quedamos fuera del cumplimiento de todas las normas. Se ha dicho que al maestro se le debe pagar y se le debe pagar porque realmente está haciendo un trabajo. Las instituciones educativas, ¿qué malabares están haciendo? Apelando a la conciencia, a la responsabilidad de los padres, por el compromiso que lo hicieron de inicio de gestión, han ido cancelando, no están pagando todos, porque también existe esa flexibilidad que ha pedido el señor ministro de Educación. Aunque yo quiero hacer énfasis en esta parte, ningún colegio particular no ha dejado de ser flexible antes. La mora en Santa Cruz ha subido más o menos de un 35 a 40% de mora, y que los padres han inscrito a su hijo y han pagado al inicio del año. Entonces, eso se llama flexibilidad también. Y los colegios han venido soportando todo eso. Ahora con todo esto, yo diría es una exageración de los padres sin conocer estos pequeños, grandes detalles, quiero decir, porque un presupuesto para una casa, para cualquier empresa, para los colegios particulares, se hace en base al número de estudiantes que usted recibe. Se hace un presupuesto de pagar sueldos, de pagar jardineros, de pagar servicios, de pagar, y además de que hay que cumplir con todos los impuestos que marca la ley. El programa no da más tiempo para que sigamos analizando o pensando, comentando algunos aspectos importantísimos de la educación que se quedan desgraciadamente en el cesto, esperando otra oportunidad. Pero me voy a referir al tema económico que ha sacado primero la resolución ministerial que acordaba qué era lo que se iba a hacer en la gestión 2022, y sobre el tema económico decía, las pensiones primero tienen que estar al día antes de inscribirse. Segundo, se mantendrán como en la gestión 2020. Está escrito, está firmado, está todo. Pero, nuevamente, unos días más tarde, sale en un comunicado mencionando una nueva resolución por la cual dice que los que cobran tanto van a descontar o rebajar el 5%. Estos otros rebajan el 10% y estos otros rebajan el 30%. ¿De dónde salió eso? Si los colegios privados han mostrado y han demostrado las condiciones en las que están. Han mostrado porque han ido con sus contadores, con sus economistas, con todos los analistas financieros, para decirle, mire, hay esto. Cosas que a lo mejor un funcionario obviamente no tiene por qué saberlo, porque la mayoría de ellos ni son maestros, ni saben lo que es una escuela a lo mejor. Creerán que es un cuarto con pupitres. El viceministro no, el viceministro sabe porque es un maestro. Entonces es más incomprensible su actitud de él. Bueno, pero es que no puede el Estado desconocer que los colegios privados se rigen por la ley y como están siempre contra la pared, se cuidan especialmente de no contravenir esto, no contravenir lo otro, moverse siempre dentro del marco legal. Para justificar las pensiones que cobran, cada colegio ha presentado en el momento oportuno, como es este caso, por ejemplo, que aquí, para que no se vea qué colegio es, ¿no? Pero ahí está, recibido
y están resoluciones que se ha tomado por las directivas, por los dueños, por los propietarios, los socios, etcétera, de ese colegio, pues para justificar lo que cobran. Y no pasa mucho tiempo, esto es del año 20, pues en mayo del 21, nuevamente los colegios, en su momento, presentan toda la documentación y la argumentación de por qué tienen esas pensiones. No es lo mismo un colegio con 200 alumnos que un colegio con 2.500 alumnos. Los números son distintos. Las ganancias y las pérdidas se dividen. Es más difícil sostener un colegio con 200 alumnos que con 2.500. No puede pasarse por alto de que los colegios, en general, los colegios privados, son totalmente distintos uno al otro. Las ofertas académicas son distintas. Hay uno de media jornada, de jornada completa, de doble jornada, con actividades extraescolares, con un montón de actividades que no están previstas, están sugeridas, pero no están diseñadas en los contenidos curriculares. Pero en algunos colegios se le da énfasis que al arte, que a más matemáticas, a los concursos de literatura, a las declamaciones, a los oratorias, qué sé. Como en otros casos se le da a los idiomas y se estudia francés, inglés, portugués. Obviamente todo eso cambia las condiciones de la oferta de ese colegio. Y otro, obviamente, que cobra 500 bolivianos, pues tendrá que decir yo doy las clases y punto, porque ¿qué más va a hacer? Si como ya hemos dicho antes, del cuero salen ¿cómo se llama? Del cuero salen las correas, pues, ¿no? O sea, de lo que cobran en las pensiones es de donde se paga a los maestros, a los administrativos, se arregla la infraestructura, se amplía el colegio, si es que hay que ampliarlo, se pagan todos los impuestos, repito, se pagan las FP, se pagan las liquidaciones, se pagan infinidad. Y últimamente en la situación de pandemia que tenemos, una inversión muy fuerte en ponernos en las condiciones de ofrecer una enseñanza virtual que ha supuesto nuevamente una fuerte inversión y que además ha implicado sobre todo entrenamiento a tanto a los maestros como a los alumnos para que se pueda hacer útil esa modalidad virtual. Cuando todo está marchando aparentemente ya bien, vienen estas medidas que son trastocadoras, dislocadoras, es una zancadilla en el camino que no es aceptable, obviamente no es legal. Y me imagino que los colegios privados, los dueños, los socios, etcétera, etcétera, pues tomarán sus recaudos nuevamente por la vía legal. Esto ha sido, comentando la noticia, para tocar un tema muy a la rápida sobre el futuro de la educación boliviana en la gestión 2022. Muchas gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.